Ya está transmitiendo ahorita. A las 2 empezamos, pero mientras. Muy bien, yo estoy listo. Muy bien, vamos a empezar. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos al seminario del Departamento de Física. Con nosotros hoy está el doctor Aldo Ledesma Durán, que está en el Departamento de Matemáticas de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad de Iztapalapa, y nos va a hablar sobre el desplazamiento cuadrático medio en superficies. Te escuchamos, Aldo. Muchas gracias, Adriana. Pues un saludo a todos, no los veo, pero muchas gracias por acompañarnos. La plática de hoy es como tal mi primera actividad oficial como profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿no? Entonces estoy estrenándome con nuevo trabajo, y entonces estoy muy agradecido con toda la gente de la UAM que me ha dado la confianza de estar trabajando con ellos. Entonces, la plática de hoy justamente versa sobre un tema que he estado trabajando en los últimos meses que he tenido un poco de libertad para estudiar los temas que yo quiero, al ritmo que yo quiero, con el enfoque que yo quiero, y es justamente la teoría de la difusión superficial, evidentemente en un énfasis muy particulares de los cuales les iré platicando. Entonces, en esta plática voy a juntar un conjunto de papers, de teorías, de resultados que han ido saliendo en los últimos años al respecto al tema, y evidentemente voy a platicarles, aunque sea muy brevemente, qué estamos haciendo nosotros y cómo pensamos que podemos contribuir. Entonces, propiamente esta plática es una especie de resumen, overview sobre el tema, bastante general, de tal manera que gente de distintas áreas pueda sentir cierta identificación con estos temas. Entonces, en este trabajo de resumen, hago la aclaración, van a ver en la parte de arriba varios trabajos que iré citando, de los que me parecen más importantes respecto al tema, para que al final ustedes puedan verlo. La plática misma la subiré a las plataformas, ya sea de la Facultad de Ciencias o mis propias plataformas que les presentaré al final, por si a alguno le interesa algún resultado. Entonces, eh, primero voy a hablar de los conceptos básicos de lo que vamos a tratar, que son difusión superficial, desplazamiento cuadrático medio y coeficiente de difusión superficial bajo los distintos regímenes de movimiento. Entonces, primero de estos que hablé, ¿qué es la difusión superficial? Pues es el proceso en el cual las partículas se mueven en la superficie de un sólido. Este proceso está íntimamente ligado con la absorción, dado que para que las partículas no se despeguen de la superficie, hay un proceso que las mantiene brincando de un sitio de absorción a otro. Los golpeteos microscópicos del baño térmico mandan las partículas de un lugar a otro. Entonces, propiamente se puede pensar, como está en el dibujito que les pongo aquí, como un proceso activado. Las partículitas están brincando de un sitio de absorción hacia otro. Entonces, esa es la manera de registrarlo en la escala microscópica. Lo curioso o lo interesante, por lo cual es sumamente importante estudiar la difusión superficial hablando en la escala práctica, en la escala de reactores químicos, es que los esquemas de cuantificación de la difusión superficial de momento están basados en una especie de criterio de exclusión, es decir, todo lo que no es difusión de bulto, esta difusión que tengo en la parte de arriba, cuando las partículas se mueven en el volumen, todo lo que no se transportó a través del volumen se le atribuye a la difusión superficial. Entonces,
hay poco o sabemos poco sobre cómo cuantificarla. Esto conlleva ciertos problemas de los cuales iré describiendo poco a poquito. El segundo de los conceptos básicos que le dan nombre a esta charla es el concepto de Mean Square Displacement, MSD, desplazamiento cuadrático medio, que es qué tanto se mueven las partículas desde su posición inicial. Entonces, esta cantidad está íntimamente ligado con las trayectorias. De hecho, microscópicamente se entiende al MSD como el promedio de las trayectorias de las partículas. Hablando desde el punto de vista meso o macroscópico, el mean square displacement mide eh, la distribución, qué tanto la concentración de partículas se esparce después de un cierto tiempo. Eso es, digamos, para ponerlo en términos fácilmente entendibles. En una superficie, nosotros sabemos que el mean square displacement tiene que ser eh, en una superficie plana, si las partículas no interactúan, los resultados de Einstein nos permiten colegir que el mean square displacement va a ser este resultado que está aquí. Va a ir proporcional al tiempo, las partículas se van alejando conforme se va aumentando el tiempo, y es proporcional a un coeficiente que se llama el coeficiente de difusión. Ese coeficiente mide qué qué tanto se alejan las partículas de su posición inicial. Entre más se alejen de su posición inicial, mayor será el coeficiente de difusión. Entonces, de nuevo, desde el punto de vista microscópico o desde el punto de vista experimental, desde el punto de vista de las simulaciones, si uno conoce la posición X mayúscula de T de las partículas, en todo tiempo uno puede ir rastreando por dónde van las partículas y puede entonces medir el mean square displacement a través de la ecuación que tengo, la ecuación 1. Si uno conoce más bien la concentración de las partículas o la distribución de ellas, entonces uno puede medirlo a través de una expresión como la ecuación 2. Sin entrar en muchos detalles matemáticos, ambas ecuaciones dan distintos enfoques dependiendo de la información que uno tenga. Por supuesto, si uno dispone de un medio experimental para ir siguiendo la traza de la partícula con cierto detalle, uno puede medirlo a través de uno. Si uno lo que tiene es un reactor donde tiene un montonal de partículas, entonces uno más bien puede seguir la concentración phi como función de la posición y el tiempo, y entonces puede medir ese mean square displacement a través de una expresión como 2. Entonces, estos son dos de los conceptos fundamentales de los que vamos a hablar. Entonces, dados estos conceptos básicos, la difusión superficial se puede estudiar, como les hago énfasis en la lámina anterior, dependiendo de la información que uno tenga. Desde el punto de vista microscópico, hay distintos metodologías experimentales que nos permiten rastrear la posición de las partículas como función del tiempo. Y la difusión superficial en esa escala, si uno se puede meter al detalle de esa escala, uno puede plantear cuánto mide ds en función de la fuerza de enlace, la orientación de la látiz, el potencial químico, la especie sólida y absorbida. En cambio, si uno tiene un reactor, los reactores pueden llegar, lo pongo aquí en la parte de abajo, pueden llegar a medir cientos de metros, algunos reactores químicos. Entonces, uno evidentemente no va a ponerse a seguir una partícula en todo tiempo, cada partícula más bien en todo tiempo. Uno lo que tiene es cuánto entra en el reactor, cuánto sale en el reactor, cuánto se difundió a través del volumen, cuánto se difundió a través de la superficie, y a partir de ahí puede medir cuántas partículas extras aportó el proceso de difusión superficial sin meterse a ningún detalle. Y hay una escala en la que básicamente es un punto intermedio entre ambas, que es la escala mesoscópica, donde uno se puede fijar en los aspectos relacionados con la concentración. No me fijo tanto en el detalle de las partículas, pero tampoco me voy a una escala en que, por ejemplo, el tamaño del reactor básicamente sea irrelevante. En esta escala yo me puedo fijar en aspectos fundamentales, y lo pongo en la parte de abajo, como la temperatura del reactor, la cobertura, es decir, cuántas partículas están absorbidas en términos de concentraciones, no en términos
propiamente puntuales. Y el tercer aspecto de lo que trata esta charla y es en el que yo me he enfocado últimamente, que es en el aspecto de la geometría de los reactores. Dependiendo la forma del reactor, es cómo o qué tan intensa puede ser los efectos de la difusión superficial donde yo me estoy moviendo. Las aplicaciones de esto, y lo comentaba al inicio, son realmente bastante importantes. Los artículos que presento aquí son todos del 2000, casi todos del 2016 para acá, y son solo gustos particulares de cosas que a mí me interesaron. Entonces, en reactores químicos, la importancia de la difusión superficial es mayúscula y no está bien cuantificada. El gran problema es que la mayoría de las personas que hacen modelación en reactores químicos, por ejemplo, estos dos artículos que están acá, dan una forma para cómo debe ser el transporte debido a la difusión. ¿Qué quiere decir? Que lo que ellos vayan a medir de coeficiente de difusión superficial depende del modelo que ellos están proponiendo. Ese es un problema, porque justamente se ha comentado en varios reviews, distintos modelos dan distintos resultados. Ese es un gran problema. Y es importante resolverlo porque hoy se cree que en algunos materiales la importancia de la difusión superficial puede llegar a ser muchas veces más importante que la difusión de bulto, ¿no? Puede ser mucho más rápido el proceso de las partículas viajando en una superficie, un grado de libertad menos probabilidad de perderse en el camino que en el bulk. Entonces, esa es la importancia de la difusión superficial en casi todo lo que tiene que ver con reactores químicos. En aplicaciones recientes de ciencias de materiales, les puedo platicar algunas de las cuales me interesaron más. La difusión superficial se está estudiando su papel en la separación de fases. Cuando yo tengo, por ejemplo, en este artículo que tengo a la derecha, yo no sé si ustedes puedan ver mi cursor, pero a la derecha, en la parte de arriba, empiezan a estudiar cuál es el papel de la difusión superficial cuando dos fases se están separando. Al parecer, en algunos materiales puede tener una gran importancia esa difusión superficial. La otra, en el artículo que aparece arriba a la izquierda, se forman nanofilamentos a través de dos superficies y la manera en que se empiezan a, eh, de, a juntar las partículas de este filamento depende mucho de cómo sea la difusión en la superficie que tengo en la plaquita, en las dos plaquitas azul. Entre más rápido sea, mayor se hace el grueso del filamento y entre menor sea, se puede acortar ese tamaño. Y aplicaciones bastante importantes para nuestros tiempos tienen que ver con su rol en supercapacitores. Entonces, ese tema ni siquiera merece la pena enfatizar demasiado la importancia que tienen en nuestros días estas sustancias. Y una de las aplicaciones más conocidas en cuanto a tiempo de la difusión superficial es en membranas biológicas. Al parecer, muchos materiales en una célula se mueven a través de la membrana, no solamente del medio del bulk exterior hacia la membrana, sino también sobre la superficie de la membrana. En particular, aquí les presento varios artículos donde relacionan ciertos aminoácidos que se difunden sobre la superficie de una neurona, coartan, su movimiento en la superficie y ven cómo afecta a ciertos procesos de aprendizaje en ratones o simplemente a través de su potencial eléctrico, lo cual resulta para mí sumamente interesante. Entonces, el asunto de estudiar la difusión superficial está más que justificado. Lo primero que les digo es en reactores, parece que es bastante importante y eh, lo más interesante, al menos desde el punto de vista de los temas que yo manejo de la difusión superficial y es de los que les voy a hablar en esta plática, son los aspectos que tienen que ver con la geometría. Hoy tenemos muchas técnicas experimentales, bueno, no muchas, estoy exagerando, algunas técnicas experimentales que nos permiten diseñar materiales básicamente con un cierto control sobre cómo son. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos manera de modelar eh, cómo es el proceso de difusión superficial, podríamos decirle a un experimental cómo diseñar eh, eh, desde el principio
que cierto material tenga ciertas propiedades de transporte. Es algo que hemos hecho en otros trabajos, en unos primeros acercamientos. Entonces, de eso se trata lo que les voy a platicar hoy. Cómo estudiar la difusión superficial al nivel de geometría puede llevarnos a hacer predicciones sobre cómo se van a mover las cosas y cómo diseñar materiales con las propiedades que nosotros tenemos. Evidentemente, esto se puede hacer a grandes escalas, a distintas escalas, perdón, y la escala en la que yo voy a hacer esta plática es la escala mesoscópica, donde la difusión está básicamente descrita por el equivalente a la ecuación de difusión que los físicos vemos en varios cursos durante la carrera, pero en su aplicación para materiales o superficies irregulares, que es la ecuación de Laplace-Beltrami, ¿no? Que utiliza el operador de Laplace-Beltrami y de las cuales ahorita voy a describirles qué es y con qué se come esa cosa. Entonces, vamos a resumir algunos resultados teóricos en esta plática y vamos a también analizar cómo se han llevado algunos grupos experimentales y de simulación han llevado a cabo tratado de corroborar algunas de estas afirmaciones, cada quien con sus métodos propios. El objetivo fundamental siempre, ¿cómo le hacemos para que de la ecuación podamos deducir dos cosas? El desplazamiento cuadrático medio, es decir, yo quiero saber, el problema fundamental es saber cuánto se mueven las partículas y cómo esto depende del coeficiente de difusión efectivo. De eso va la plática que vamos a hacer. Entonces, para esto hay que meterle la mano un poco a la ecuación de difusión en varias dimensiones, la ecuación de Laplace-Beltrami, que es algo que es una expresión que ustedes verán que parece o luce un poco complicada, pero voy a poner algunas formas que no son familiares a los que en algún momento estudiamos física. Entonces, ¿qué es lo que se necesita de teoría? Voy a hablar de esto muy rápido, no es mi interés profundizar mucho en los aspectos matemáticos. ¿Qué se necesita para hacer la descripción de superficies o la difusión superficial? Meternos a los aspectos de geometría diferencial. Para superficies que son parametrizables, yo puedo hablar de una parametrización como la ecuación 3, puedo construir los vectores tangenciales de la misma manera como lo hacemos en la carrera, como la derivada del vector 3, y nos dicen cómo son los cambios en cada una de las dos coordenadas que definen una superficie. Para mi notación, las coordenadas z y eta. Otra cosa que probablemente recordarán muchos que se necesita para hacer la descripción en una esfera o en un cilindro es la métrica propia de esa parametrización que está dada por el tensor métrico que aparece en el tercer punto de abajo hacia arriba. Y lo que se puede hacer es los mismos razonamientos de conservación de las leyes de Fick para tratar de plantear una ecuación que describa la difusión en esta superficie. Las leyes de Fick establecen que el desplazamiento, el cambio, el flujo difusivo es proporcional al gradiente de concentración, es la primera ley. La segunda es que la materia se conserva. Si uno usa los mismos razonamientos en este parchecito amarillo que está aquí, que la materia va a fluir de donde haya menos concentración a donde haya más concentración y que la materia se conserva, uno puede arribar, esto es lo que estaba describiendo, de las dos ecuaciones, de las dos leyes de Fick, uno puede arribar a la ecuación 5, que es una ecuación muy parecida a la ecuación de difusión que nosotros estudiamos durante la carrera, pero que dado el espacio particular donde nos movemos, por ejemplo una esfera o un cilindro, un churrito como el que les mostré ahí, adquiere el operador de Laplace, adquiere esta forma que está aquí, donde sus componentes pues, son las componentes del tensor métrico. Esta ecuación de difusión, igual que la ecuación que nosotros conocemos, depende del coeficiente de difusión, que como había hablado, mide qué tan rápida es la dispersión de las moléculas en el medio en el que me estoy hablando. Entonces, eh, eh, puesta en la forma 6, la ecuación 5, perdón, en la ecuación 5, la ecuación se ve un poco rara, pero un poco solamente para que podamos asociarlo con algo que hemos visto durante la carrera de física, pues en coordenadas esféricas
adquiere la bien conocida forma que usamos hasta el cansancio en nuestros cursos de física, donde todos los objetos, casi todos los objetos que estudiamos en algún momento o de primera aproximación son esféricos, incluso las vacas, ¿no? Como dice el famoso chiste. Para un cilindro de revolución, que son de particular importancia para la modelación de reactores, donde hay cavidades, donde hay hendiduras, donde hay zonas más amplias que otras, como el que estoy dibujando aquí. Eh, la ecuación, este, la ecuación está en la ecuación 8. Simplemente es para ejemplificar qué es lo que se obtiene de la ecuación de la Plas-Beltrami, dos geometrías que voy a estar usando bastante para los ejemplos. En términos de estas cantidades, uno puede definir el desplazamiento cuadrático medio desde el punto de vista mesoscópico, no desde el punto de vista microscópico, como hablé al principio, como el promedio del desplazamiento en la distribución de las partículas. Si phi de x denota la distribución o concentración de las partículas, entonces uno puede calcular el MSD a través de esta expresión que está aquí. Es un promedio estadístico sobre los desplazamientos de las partículas. ¿Qué debe pasar? Sin necesidad de hacer un cálculo a tiempos cortos, la partícula no ve ninguna superficie, no ve un planito, la partícula no alcanza a ver la curvatura de la superficie, entonces a tiempos cortos uno puede esperar que el MSD vaya exactamente como el MCD que se espera para un plano donde las partículas no interactúan, como la ecuación 10, 4 de SDT. A tiempos largos, si el MCD describe el promedio de las trayectorias, por ejemplo, para una esfera, las trayectorias no pueden tener una longitud infinita. El área de la esfera es finita, entonces uno puede esperar que a tiempos muy largos el MCD deje de cambiar y llegue a un valor límite. Las trayectorias no se van a infinito, están restringidas por qué tanta área posee la esfera, y yo puedo deducir de ahí que el MCD después de un tiempo largo debe ser una constante, no puede crecer infinitamente. Aquí el asunto es qué pasa con el desplazamiento. Dependiendo del medio experimental que yo tengo para medir la la partícula o la concentración, yo puedo estar midiendo varias cosas sin percatarme de esto que está aquí. Yo puedo estar midiendo la partícula en su movimiento natural sobre la superficie de la esfera, es decir, su desplazamiento geodésico dada por la curva roja. Puedo estar midiendo su desplazamiento euclidiano. Yo no tengo manera en detalle de saber cómo fue la partícula, solo vi que se movió de aquí para acá, no vi qué pasó en el intermedio, entonces yo estoy siguiendo su posición inicial y final sin darme cuenta por dónde pasó en puntos intermedios. Y también una situación muy común en varios experimentos, sobre todo biológicos, es que yo no tengo manera de rastrear varios planos para la membrana, para la célula en la que me estoy moviendo. Yo la estoy viendo desde mi microscopio, entonces únicamente estoy viendo cómo se ven las partículas difundiéndose en el exterior de la célula, pero desde el plano de arriba, desde el plano de observación del microscopio. Entonces las partículas parecen moverse en un círculo, en el círculo que tengo aquí. Entonces, eh, dependiendo el tipo de desplazamiento que uno tenga la posibilidad de medir, es el mean square displacement que uno va a medir. En el caso del proyectado, uno tendrá para la esfera una expresión, un comportamiento como este, para el euclidiano un comportamiento para este, y para el geodésico, es decir, la distancia más larga que uno puede registrar en una esfera, una expresión como esta. Entonces, es bien importante cuando uno trabaja difusión superficial o saber qué está registrando exactamente. Muchos de estos resultados, por ejemplo, el que les acabo de mostrar, eh, muchas de las teorías, la manera de probarlas es a través de la esfera, igual que en la carrera. Necesitamos algún ejemplo que podamos resolver analíticamente para probar varios de los resultados que tenemos al respecto de la difusión superficial. Entonces, para la difusión superficial, en una esfera, si yo supongo una delta situada en el polo norte, como la ecuación 12, uno puede encontrar solución analítica, como la ecuación 13,
a través de los polinomios de Legendre, y uno puede confirmar justamente las dos afirmaciones que les hice al principio, las dos predicciones sobre el MSD. A tiempos cortos, el MSD debe ir como 4DST, lo mismo que se tiene en un plano, y para tiempos largos, el MSD debe ir como una constante, en el caso de la esfera, como esta constante que está aquí. Muy importante, y esta es una de las cosas que aún hay que probar, es cómo depende la curvatura. Hay un resultado teórico que predice cómo el MSD depende a tiempos cortos de la curvatura. Yo no conozco, he estado buscando resultados numéricos o experimentales, si es posible registrar a tiempos cortos la curvatura. Y voy a platicarles en un momento por qué me parece tan interesante el problema. Entonces, uno de los resultados más bonitos al respecto, matemáticamente hablando, más bonitos al respecto a la difusión superficial, es que aproximaciones para el EMCD se pueden encontrar únicamente usando un método de recurrencia de operadores que nos dice cómo son las distintas derivadas del mean square displacement de la esfera, por ejemplo, del arco denotado por S en este formalismo. Entonces, más allá del cálculo, que no es parte de mi plática de escribirlo aquí, lo más interesante es que, igual que en física estadística, uno puede utilizar una especie de método de momentos, una relación de recurrencia entre los distintos momentos de la distribución para encontrar las distintas derivadas del MSD a tiempos cortos. Es decir, este coeficiente que está aquí, este coeficiente que está aquí y este coeficiente que está acá. Entonces, simplemente de la forma misma del operador de Laplace-Beltrami uno puede derivar una especie de relación de recurrencia entre los distintos momentos de la distribución para encontrar el mean square displacement, al menos para tiempos cortos. Este es un resultado más matemático, pero es central a varios de los resultados que les voy a presentar. En particular el 18, que nos dice que el desplazamiento geodésico a tiempos cortos depende de la curvatura gaussiana, de esta K que está aquí. Entonces, es aquí donde me aparece a mí la idea de que uno podría usar este resultado para tratar de registrar cómo es una superficie eh, únicamente con base en el desplazamiento. Si uno tiene cierta información sobre cómo se desplazan las partículas con algún método eh, que pueda seguirles, uno puede tener información sobre la curvatura. Aunque no vea propiamente la superficie con todo el detalle, uno podría tener una especie de puntero siguiendo la superficie para saber cómo es localmente esa superficie. Entonces, es un problema que a mí me parece bastante interesante y que por lo mismo, por lo que les comentaba, justamente he estado buscando resultados acerca de qué hay hecho en cuanto a simulaciones, ya sea de elemento finito o de dinámica molecular o de movimiento browniano, para tratar de confirmar una expresión como la 18. Entonces, lo que uno obtiene para el mean square displacement para distintas geometrías, pues son distintos resultados. Entonces, es bien importante esto porque al parecer el grado de curvatura, al menos localmente hablando, de una superficie nos puede dar información sobre cómo es, perdón, el grado de curvatura de la superficie nos dice información sobre el mean square displacement y la idea es usar el razonamiento al revés. ¿Cómo podríamos utilizar lo que sí podemos registrar, que es el MSD, en algunos sistemas donde no tenemos información precisa sobre la curvatura? Ese es un problema que a mí me pareció interesante. Entonces, lo que les he platicado ahorita son simplemente sistemas como una esfera o como un cilindro donde la ecuación se resuelve para toda la superficie. El siguiente tema de los tres que voy a exponer tiene que ver con otro problema que aparece en superficies. Por ejemplo, este es el caso de una membrana celular donde las partículas no se mueven libremente sobre toda la superficie de este rectángulo verde, como por ejemplo en este caso, sino que aparecen ciertos parches sobre la superficie, ciertos corrales, es la expresión eh, que se utiliza en los artículos para la difusión. Aparecen este tipo de corrales donde la partícula solo se puede mover en este tipo de parches que está aquí. Puede brincar en algún momento otro parche para de nuevo moverse solo en ese corralito y
Las trayectorias que ellos definen son trayectorias como esta. Aquí se ve claramente que la partícula está un ratote dando vueltas en un corral hasta que puede pasar a otro corral, hasta moverse a otro corral y así sucesivamente. Entonces, aquí hay una idea de confinamiento que está implícita en estos problemas que aparecen en ciertas aplicaciones biológicas. Entonces, tanto la direccionalidad como el confinamiento requieren ajustar el modelo de la difusión sobre la superficie entera a superficies como esta. Yo quiero que la partícula, por ejemplo, se mueva en corralitos como este, pase a este corralito y luego pase este corralito sobre superficies tan complejas como yo quisiera. Para estudiar este tipo de difusión confinada, hay un problema, hay un esquema de modelación para difusión de para difusión de bulto, de volumen, perdón, que se llama el esquema de Fick-Jacobs, que permite encontrar una aproximación de la difusión, por ejemplo, en el interior del cilindro, dada sus condiciones geométricas a través de un procedimiento de aproximación. Pues la idea ya también recientemente se ha utilizado para hacer este tipo de razonamientos, pero ahora para la difusión superficial. Yo tengo una geometría confinada con cierta direccionalidad, una dirección preferencial que es la dirección longitudinal, entonces yo puedo incorporar toda la información sobre la geometría de estos corralitos, es decir, sobre esta línea amarilla que está aquí, para tratar de definir un nuevo desplazamiento cuadrático medio que es muy diferente al que ocurriría si las partículas se pudieran mover sobre todo el cilindro y que se cuantifica a través de un coeficiente de difusión efectivo. El esquema de Fick-Jacobs, que es este procedimiento de promediar todo para encontrar la solución solo en este parche amarillo, nos lleva a un coeficiente de difusión que depende de esta geometría. No solo depende de la geometría del cilindro, por ejemplo, sino también depende de la geometría de los distintos corrales que determinan la direccionalidad de las partículas. Entonces, lo que se tiene que hacer, pues la misma idea de Fick-Jacobs, tomar la ecuación de difusión de Laplace-Beltrami, promediarla sobre la dirección longitudinal para obtener solo los cambios, eh, 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 promediarla sobre la dirección transversal para obtener solo los cambios en la dirección longitudinal y lo que se obtiene es una ecuación como la ecuación 21. Más allá de los detalles, donde aquí aparecen los distintos elementos del tensor métrico, lo importante de esta ecuación es que se puede utilizar directamente para obtener el coeficiente de difusión efectivo en términos de cosas que son muy fáciles de entender desde el punto de vista geométrico, son bastante intuitivas desde el punto de vista geométrico. Lo que nos dice este resultado es que el coeficiente de difusión de Fick-Jacobs efectivo, que está en la ecuación 22, depende o se decrementa por dos factores. Un factor que tiene que ver con este factor que está aquí, este 1 sobre 12 omega prima al cuadrado, que tiene que ver, para no meterme mucho en detalles físicos, en cómo se restringe el movimiento, por ejemplo, en esta esferita, en esta parche sobre la esfera roja. Si la esfera tiene ciertas constricciones, se abre y se cierra, se abre y se cierra, y se abre y se cierra, esos provocan un aumento en este término y por lo tanto un decremento en el coeficiente de difusión efectivo de la partícula. El otro término que tiene que ver con este sumando de medio en el denominador, tiene que ver con la sinuosidad. Si el parche, por ejemplo el azul que estoy denotando en esta esfera, si el parche tiene una sinuosidad muy grande, eso también va a ocasionar que haya una reducción efectiva en la difusión si este parche fuera completamente recto desde la parte del cilindro hacia abajo. Entonces, esta teoría de Fick-Jacobs proporciona una manera explícita de incorporar el confinamiento de la difusión en el coeficiente de difusión efectivo, ¿no? Da información precisa de cómo es la disminución del MSD en, localmente. Esto es importante enfatizarlo, esta información es local. Fíjense que depende de la coordenada de movimiento, de la coordenada eta. Entonces me dice localmente qué tan grande es mi difusión con respecto a la que tendría si no tuviera ninguna restricción sobre la esfera. El otro aspecto que permite estudiar la teoría de Fick-Jacobs es que permite incorporar de manera muy natural
elementos a la frontera del parchecito donde me estoy moviendo. Por ejemplo, en el parche amarillo que tengo aquí, las partículas están confinadas a solo a moverse sobre la serpentina que estoy pintando aquí, y uno puede integrar justamente información del sistema físico. Las partículas no se mueven eh, en muchos de los casos de manera continua sobre el parche, sino se mueve a través de ciertos sitios activos. Uno puede incorporar la información de esos sitios activos y de las trayectorias que siguen las partículas a través de esos corralitos y a través de esos sitios activos de una manera muy natural a través del esquema de Fick-Jacobs, que es algo que como idea nosotros planteamos hace algún tiempo y que justamente estamos aterrizando en estos momentos. Esas son de las cosas que podemos hacer también para la difusión superficial. El tercer tópico importante que tiene que ver con la difusión superficial, aspectos geométricos de la difusión superficial, justamente tiene que ver con lo que puede medir en un reactor, donde yo no tengo el detalle de la geometría, un detalle muy grande de la geometría, y lo único que yo puedo medir son coeficientes macroscópicos que me dicen qué tan poroso es el material, qué tan tortuosos son los caminos por el material y qué tantas aberturas o cuellos de botella en el material. Esos tres coeficientes se han usado desde mucho antes de que tuviéramos técnicas avanzadas en la visualización de materiales y se cuantifican los tres de los que hablo como la porosidad, la tortuosidad y la constricción. La porosidad pues, mide qué tanto es el volumen del espacio vacío con respecto al espacio total, la tortuosidad, qué tan sinuosas son las trayectorias dentro del material, y la constricción, pues como su nombre lo dice, expresa qué tantos cuellos de botella como los que están en la figura azul y amarilla de la izquierda existen en el material. Entonces, eh, estas mismas ideas que ya existen para la difusión de volumen en un medio poroso pueden llevarse a cabo de una manera muy natural también para la difusión, eh, difusión superficial. Ese es un trabajo que apenas estamos empezando, pero uno puede encontrar que la reducción del coeficiente de difusión debido a estos factores, es decir, si yo no tengo ningún detalle del interior del poro, se puede expresar como la ecuación 25, es decir, aumenta conforme aumenta el tamaño de superficie en el poro, disminuye conforme las trayectorias sean más tortuosas y eh, conforme sea mayor el factor de constricción, pues aumenta en, en la superficie. Entonces, estas expresiones 25 y 26 permiten establecer sin un vínculo entre el estudio macroscópico, no sé nada de qué pasa en el interior, solo sé algunas cantidades que puedo medir por otros métodos experimentales, con la geometría, porque uno puede ligar, y este es el trabajo que estamos haciendo, ligar estas cantidades con cómo es la geometría tanto del corralito como del poro que estamos estudiando. Y finalmente, el último problema, ahorita voy a hacer una especie de resumen de cuántas situaciones existen para medir el coeficiente de difusión bajo distintas perspectivas, es la que tiene que ver con la que les comentaba al inicio. Por ejemplo, en ciertas células yo no puedo poner 3 planos de observación para rastrear cómo va moviéndose la partícula en toda la superficie. Resulta bastante complicado hacer eso. Si uno tiene incluso partículas o polímeros que son muy largos, uno lo que puede ver a veces en el microscopio es cómo se mueve en un cierto plano, pero uno ya no alcanza a ver la cola del polímero, cómo se estuvo moviendo. Entonces, desde el punto de vista experimental, al menos se han hecho avances en este aspecto, pero es difícil ir rastreando en todos los casos y sobre todo con los experimentos más viejitos, cómo se mueve la partícula, por ejemplo, a lo largo de toda la esfera. Lo que uno necesita, aquí están los 3 planos de observación de los que les hablo, lo que uno necesita es un esquema que te permite saber cómo poder obtener información si todo lo que tienes es la información que tienes de un microscopio, es decir, lo que puedes proyectar en un plano. Por ejemplo, piensen en este problema que pinto a la izquierda. Yo tengo una figura muy complicada. Evidentemente, si yo tuviera un armatoste experimental bastante complicado, podría ir siguiendo la partícula por todas estas eh, montañitas que aparecen en estas curvas de nivel,
pero en el mejor de los casos, para muchas aplicaciones, lo único que podemos ir siguiendo es las partículas en el microscopio. Este detalle no lo tenemos en ciertas aplicaciones experimentales. En simulaciones no habría ningún problema. Entonces, lo que se requiere para estudiar la difusión superficial, si uno no tiene esta información, es hacer una proyección de la trayectoria sobre una superficie h de xy sobre un plano de observación. La manera de hacer una parametrización de una superficie rugosa como esa es a través de una representación como la que tengo en la ecuación 27 de Monge-Gauge, y uno puede obtener toda la información de la ecuación de Laplace-Beltrami dado esta métrica en la superficie local. El resultado más importante, más allá de los resultados matemáticos, tiene que ver con cómo se reduce el coeficiente de difusión debido a la proyección. Evidentemente, si ustedes lo piensan aquí la partícula, por ejemplo, se movió un buen en este trayectito de lo amarillo a lo rojo, y su trayectoria en el plano de observación fue básicamente mínima. Hubo una reducción debido a que hay cierto detalle que yo no veo. Esto se puede cuantificar de varias maneras y nosotros hemos estado intentando distintas maneras de hacerlo, pero es muy natural llegar a una expresión como la de 30. El coeficiente de difusión que uno mediría si no tiene el detalle, es decir, el coeficiente de difusión proyectado, se reduce como este promedio que está aquí, que nos da dos límites bastante interesantes, que es de bueno, yo creo que me voy a saltar esto porque me estoy comiendo el tiempo. Entonces, lo que nos dice es que se reduce el coeficiente de difusión superficial cuando uno lo ve en plano proyectado. Entonces, para irme un poco más rápido, porque creo que ya me está comiendo el tiempo, los distintos resultados que existen para la difusión superficial se pueden resumir en términos de 4 situaciones. Cuando yo estudio la superficie completa, este churrito de dibujo lo hice yo, no lo hizo un niño de 3 años, fue lo mejor que pude hacer, sin usar matemática, por supuesto. Cuando uno solo puede seguir una trayectoria a través de un parche, es decir, a través de cierto corralito que confina las partículas, existe la teoría de Fick-Jacobs que nos permite saber cómo es esta reducción del coeficiente de difusión superficial. Cuando yo no tengo detalle de qué es lo que está pasando dentro del poro, uno puede atender a la teoría macroscópica que nosotros hemos estado formulando, y cuando uno solo puede ver la proyección de este churrito en el lente de mi microscopio, la difusión se ve reducida de esta manera que está aquí. Entonces existen ya diversos resultados en este sentido. No quería acabar esto, que es la parte en la que más estoy ligada yo, la parte de teoría de difusión superficial, sin comentar algo acerca de las simulaciones que existen. No en general sobre la difusión superficial, es un problema que se ha abordado ya desde los 80s, la difusión superficial, sino sobre los resultados que están específicamente diseñados a mostrar cómo influencia la geometría en el desplazamiento. Uno de los resultados más elementales que existe es cómo la ecuación de difusión, la ecuación 31, puede convertirse dadas ciertos resultados sobre el proceso de Wigner y el lema de Ito, se puede transformar a ecuaciones de movimiento browniano sobre la superficie de la esfera. Esto se puede hacer para partículas que no interactúan, es decir, los desplazamientos sobre la esfera de la superficie están afectados por cierto ruido blanco que uno mete a mano en las simulaciones, y se ha hecho también para partículas que interactúan materia activa y cosas así. Se ha hecho también para o esferoides y cosas de ese estilo. Los resultados del mean square displacement, ya sea con la teoría mesoscópica o con el movimiento browniano, han dado comparaciones bastante exitosas, dan exactamente lo mismo, y es una línea de investigación en la que hay relativamente poco que probar. Lo otro tiene que ver con la proyección. Estas son las ecuaciones de movimiento browniano para una superficie rugosa como la que les planteé hace ratito, y también hay muchas simulaciones que permiten probar cómo el desplazamiento sobre una superficie eh, eh, se puede ver reflejado a la hora de proyectarlo sobre el plano de microscopio. Está bien representado por las ecuaciones de movimiento browniano deducidas a partir de la representación de Laplace Beltrán. Uno de los que me parece más interesantes a mí es desde el punto de vista de las aplicabilidades que tienen que tener. Es un método de simulación sugerido en
de distintas formas en las referencias que aparecen en la parte de arriba, donde lo que están modelando no es propiamente un movimiento sobre la superficie, sino un movimiento sobre el espacio tridimensional. Es decir, yo pongo las partículas propiamente se mueven, por ejemplo, sobre esta superficie que tengo pintada a la izquierda, pero pongo una fuerza restitutiva que cuando la partícula se salga de esa superficie, la mande directamente hacia la superficie, hacia el punto de la superficie más cercano. Eso me pareció bastante interesante a mí, porque permite modelarlo de una manera que parece un tanto más natural a lo que realmente está pasando en la superficie. Cuando uno eh, si uno pudiera ver la difusión sobre la superficie, en realidad las partículas están saltando de un lugar a otro. Es el campo de absorción, esta franja que estaba en una de las primeras láminas que les mostré, es esta franja de absorción la que hace que las partículas vuelvan a meterse a la superficie, se vuelven a, a ir a la superficie por una fuerza de absorción. Entonces, estos métodos toman o incorporan esa información sobre la fuerza de absorción de una manera natural a través de un multiplicador de Lagrange que aparece como el término del medio en la ecuación 39. La otra gran ventaja que permitiría generalizar un método así es que permite estudiar geometrías mucho más complicadas que las que podemos expresar nosotros matemáticamente, es decir, geometrías incluso para las cuales no tenemos parametrización, para superficies, no recuerdo el nombre, son superficies aleatorias que se generan a través de números aleatorios, no tenemos la parametrización, podríamos hacer simulaciones sobre esas superficies sin necesidad siquiera de tener una parametrización del objeto que estamos eh, modelando. Y recientemente, estos son resultados que hemos estado trabajando, ahorita les voy a platicar cómo y con quién, que tienen que ya ver qué pasa cuando las partículas ahora sobre la superficie interactúan entre sí, qué pasa si hay potenciales de interacción como los que están pintados en la parte de abajo a la izquierda, un potencial de Lennard-Jones, qué pasa si las partículas son muy duras, qué pasa si las partículas son muy blandas, cómo afecta eso a la difusión sobre la superficie. Pues la termo irreversible nos dice que al menos a tiempos cortos debe causar un proceso de subdifusión. Las partículas se estorban entre sí, empiezan a formar especies de cajas como las que se ven en la parte de la derecha, que confinan el movimiento de una partícula en estas cajitas, como en las simulaciones que se ven a la derecha. A eso hace que la difusión sea muy diferente que cuando las partículas no interactúan entre sí y que se vea reducido el coeficiente de difusión, por ejemplo, de la forma que sugerimos en 40. Y, esto es básicamente lo que les quería presentar. Es un trabajo de muchas personas, no solamente del grupo en los que estamos trabajando. Es un trabajo que, que se está haciendo a distintas escalas. Es bien importante mencionar que en este trabajo estamos metiéndonos en la parte matemática, en la parte de simulaciones de elemento finito, en simulaciones de dinámica molecular, y hay muchos aspectos que no me da tiempo de comentar en una plática de este tiempo y que estamos estudiando. Por supuesto, la invitación a quien desee colaborar, estamos más que, eh, más que abiertos a la colaboración. Aparecieron muchos resultados que, como decían, dicen en el panteón, que estaba en el panteón de la Castañeda. De todos estos resultados, ni son todos los que están, ni están todos los que son, como decían de los locos que estaban en ese manicomio. Así es que espero que nadie se sienta ofendido si no está alguno de los trabajos suyos en esto. Yo comento algunos de los que me parecieron más relevantes y bueno, por mi parte es todo. Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias, Aldo. Les pedimos a los que están en la sesión de Zoom que abran su micrófono para agradecer a Aldo con un aplauso. Muchas gracias. Pues ahora pasaremos a la sesión de preguntas. Los que están en Zoom pueden hacer sus preguntas en vivo y los que están escuchándonos y viéndonos en el Facebook del seminario del Departamento de Física, lo pueden hacer en los comentarios, por favor. ¿Alguien quiere hacer una pregunta?
Déjame ver en el Facebook. Vamos retrasados, así que Ok, vamos un poco más. Damos unos segundos. sí, claro. Yo sí tengo una. Ah, ¿Me pueden escuchar? sí, Sí, claro. escucho. Sí. Sí, Sí. hubo una de las fórmulas que usted puso, Aldo, del Gracias. desplazamiento medio cuadrático en relación con cómo cambia con respecto a la difusión libre en dos dimensiones, en el que el primer término de corrección lleva la curvatura gaussiana, ¿no? Ujú. Y que, creo que, este, pues Pavel Castro y otras personas han usado esa expresión como para caracterizar cómo se modifica esta difusión en un plano bidimensional, en términos de la curvatura. Y Efectivamente. entonces, o sea, mi pregunta tiene que ver con lo siguiente. Se supone que si la curvatura es positiva, entonces se aletarga el desplazamiento medio cuadrático, porque el primer término que sigue ahí, bueno, sí, algo así, ¿no? Se aletarga, pero que si la curvatura es negativa, entonces va más rápido que si fuera un proceso difusivo normal en un espacio euclidiano, ¿no? Ujú. Bidimensional. Sí. Mi pregunta va hacia que si yo tengo entendido que si se han hecho algún experimento en donde haya curvatura negativa y simulaciones en las que se esta S, según yo, tiene que ver con la distancia geodésica. Digo, bueno, hay dos maneras. Una, proyectarla sobre un plano, como una parte de los trabajos a los que hiciste alusión, y otra, como considerar la S como si fuera el desplazamiento sobre una geodésica, ¿no? O sea, sobre la superficie, no la proyección necesariamente. Y, o sea, mi duda va hacia que si el espacio tiene curvatura intrínseca, el área va que uno obtiene, ¿no? O sea, la integral del área de ese parchecito en función del desplazamiento medio cuadrático en todas las direcciones, o sea, que sería aquí dando una vuelta a 360 grados, siempre es mayor independientemente del signo de la curvatura, ¿no? O sea, en una silla de montar hay unas cosas que se enchuecan hacia arriba y en la dirección ortogonal se enchuecan hacia abajo, en una esfera se enchuecan, digamos, todas hacia abajo, pero el área siempre es mayor que pi por r al cuadrado, donde r sería en este caso la distancia geodésica. Y lo que a mí me causa un poco de ruido de algunos trabajos es que suponen que el desplazamiento medio cuadrático, usando esta fórmula, va a aumentar si la curvatura es negativa. Cuando el área está creciendo y el movimiento browniano se caracteriza como por recibir cachetadas del ambiente, de moléculas que están en el ambiente, isotrópicas, o sea, que vienen de arriba, de abajo y de todos los lados. Entonces, que pudiesen regresar a las partículas a esta área que es mayor y que en realidad se tarden más en escapar de un mismo parchecito, con una geodésica fija, simplemente cambiando de espacio plano a curvo, pero que es independiente en realidad del signo de la curvatura. No sé si han jugado un poco con esta parte. Yo sé que a lo mejor es la que se supone que se tiene más entendida, o sea, el escenario un poco más fácil, pero, pero ese es algo que me ha causado ruido de algunas de las bibliografías que han de estar implícitas Ujú. en Exactamente, esta sí. De hecho, situación, ¿no? sí, de hecho aparecieron en las bandas de arriba. Está bien interesante lo que dices y justamente nosotros estamos igual de interesados que tú en esa parte del problema. De hecho, estamos ya tratando de desarrollar con las personas que nos que a ver si ahorita me da oportunidad de presentarlas. eh, vamos a tratar de desarrollar esa parte. Como tú dices, mi primera intuición cuando me hablan de cómo se
y comporte el desplazamiento cuadrático medio desde el punto de vista del desplazamiento geodésico como función de curvaturas es una noción bastante parecida a la de Fick-Jacobs. El hecho de que el espacio esté curvado debe producir una especie de reducción en el desplazamiento que uno tendría con respecto al espacio plano. Entonces, como bien apuntas, una curvatura negativa, una curvatura positiva, en principio tendría que estar mejor reflejada en cómo podemos estimar el desplazamiento cuadrático medio a, localmente, ¿no? Con respecto a la curvatura. Entonces, ese es un problema que a mí también me queda. La deducción de 18, que ahorita de hecho ya estoy empezando a dudar si es eh, específicamente para la esfera o en realidad es más general, como puse en la lámina. Y Creo que es más general, ¿no? sí, yo Si es entiendo que una es que más general. aparece en el trabajo de Pavel Castro, creo que es como Ujú. para superficies bidimensionales, Exactamente. pero creo que es más general, no me acuerdo Yo bien. entiendo que que esta ecuación es general. Una de las primeras cosas o experimentos que queremos plantear nosotros es saber cuál es eh, cuál es la validez de esta expresión. De hecho, aquí lo pongo como pregunta y es, como te digo, una de las cosas en las que estamos Ujú. trabajando. Yo entiendo, si tú te acuerdas de esta deducción es bastante general, es simplemente agarrar el operador, usar ciertas condiciones iniciales específicas, utilizar un método de recurrencia entre los operadores y se llega a este resultado que es un resultado perturbativo. Ujú. Lo que no está hecho en este trabajo, hasta donde yo entiendo, es probar que esta expresión que está aquí en realidad es convergente, que es uno de los problemas que puede aparecer con respecto a curvaturas negativas o para ciertos coeficientes de difusión. No estoy seguro si no está probado hasta donde yo sé que esta expresión sea convergente. A mí me queda la misma intuición que tú, que estos resultados locales con respecto a curvatura tienen que ser corroborados a través de simulaciones, ¿no? A mí me Sí, queda también la misma expresión con respecto a la inquietud que tú tienes. Comparto contigo la misma inquietud. porque siento que si el movimiento no fuera browniano, o sea, si fuera inercial, totalmente inercial, entonces pensando en un espacio más desde la relatividad general, un movimiento libre en un espacio con curvatura negativa, dos partículas que empiezan a lo mejor originalmente paralelas, pues sí van a alejarse conforme Efectivamente. avanza el tiempo y que entonces claramente conforme avanza el tiempo, pues habría un espacio mayor entre estas dos partículas o una distancia geodésica mayor entre estas partículas. Pero ese es un movimiento como muy armonioso, muy coordinado, o sea, Ujú, sin una perturbación que lo esté cacheteando también de regreso al punto efectivamente. original. Entonces, si hay curvatura, siento que el área a la que tienen acceso las partículas en función de la geodésica, pues es siempre mayor si la curvatura es diferente de cero, independientemente del signo. Y supongo que Efectivamente. esta fórmula pues tiene que ver con, o sea, es como para tiempos cortos Es local, y a lo tiempos mejor cortos. solo en esos tiempos cortos las siguientes correcciones son las adecuadas, nada más en Efectivamente. ese régimen. Tienes por completo la razón. Esto es para tiempos cortos y justamente hay que ver cómo contribuyen los términos mayores y hay que corroborar numéricamente que esto sea correcto. Con respecto a lo primero que comentabas, yo no conozco simulaciones específicas de esto a tiempos cortos. Estaría padre, y te digo, es una de las cosas que planteamos resolver relativamente pronto, es justamente si esta ecuación es, eh, es, es bueno, más bien, está demostrado matemáticamente hasta dónde es el dominio de validez de esta ecuación, justamente, ¿no? Ok. Bueno, muchas gracias, Aldo. No, no, gracias a ti. Vamos a pasar a una pregunta. Bueno, primero un comentario en el Facebook de Francisco Rodríguez. Te pone felicidades, Aldo. Y una pregunta. Después pasamos a la pregunta que también tenemos en el Zoom. Uriel Torres dice, estos modelos así de chonchos, ¿valdría la pena llevarse aplicaciones de yacimientos de gas en nanoporos? O para empezar, si es posible llenar los parámetros que demanda el modelo. De hecho, se han intentado usar, pues déjame regresar un poco a esto. Mucho del trabajo, el trabajo fundamentalmente de más
de más años, junto con los trabajos en membranas biológicas, tienen que ver con lo que pasa en yacimientos de petróleo, no me acuerdo cuál es la traducción de Shell. eh, eh, ay, bueno, ahorita no la voy a recordar. La mayor parte del trabajo que existe es para ver cómo los distintos poros en materiales porosos donde se transporta gas o petróleo o algún otro fluido de importancia, cuál es el rol de la difusión superficial. La mayoría de los trabajos concluyen sin poder afirmar en qué grado. Es que la difusión superficial tiene que tener que ver mucho. Si uno solo considera la difusión de volumen, tiene que eh, tiene que ser de gran contribución. El gran problema, existe un review, para Uriel, si le interesa este tema, existe un review hecho por un par de autores, me parece que son checos, que se llaman Bebzev, no sé cómo se pronuncie, que justamente discuten el problema con estos modelos o con tratar de modelar esto en esa escala, es que prácticamente el modelo que tú utilices te va a decir que la difusión superficial aportó tal. Si usas otro modelo, te va a dar otra relación para la difusión superficial. Entonces, el problema de estos modelos es que asumen que la manera en que interviene la difusión superficial es bastante general. Es en realidad básicamente la misma ecuación de difusión que nosotros conocemos de, de la, de la facultad, ¿no? De la carrera. Entonces, meten la difusión superficial de una manera, digamos, a grosso modo, muy parecido a como les platiqué que el coeficiente de difusión puede reducirse por la porosidad de eso. Es la más información que tienen. El problema con esto es que si no llevan a cabo mediciones este, a nivel de poro, donde tal vez el tamaño de las partículas no sea tan relevante, pero sí el tamaño de los poros sea absolutamente crucial en cómo son, en esa escala es que sí se van a poder determinar los distintos coeficientes fenomenológicos que son necesarios para cuantificar estos términos. Entonces, dependiendo lo que uno le interese, es cómo puede meter esta información. Pero sí, para poder usar esta información geométrica, justamente la escala tiene que ser un poco más allá del tamaño de las partículas. No puedo meterme con el detalle de las partículas, pero tampoco a una escala tan grande como la escala de un reactor, porque me pierdo de quiénes fueron los poros, qué forma tenían, si eran sinuosos, constrictos. Simplemente no funciona. Muchas gracias. Hay una pregunta aquí en Zoom de Patricia Goldstein. Aldo, una pregunta. Sí, claro. De lo que tú estás diciendo, tu difusión, yo digo que es altamente no fickiana, ¿no? Porque está dependiendo aquí de la geometría, tu difusión. Depende ¿Sí? del tiempo, depende de la geometría. Y tú estás diciendo que te sirve para describirla la misma ecuación de difusión que es válida para la termodinámica irreversible común y corriente. Cuando nosotros ya tenemos procesos de transporte donde ya los coeficientes de transporte dependen de R y de T, ya necesitaríamos otro tipo de termodinámica con algún tipo de extensión, o sea, una termodinámica irreversible extendida. Y yo no sé qué tanto en ese caso se seguiría valiendo la ecuación de difusión tal como la tienes. ¿Han visto algo que tenga que ver con un poquito de alguna termodinámica irreversible extendida? Sí, muy buena pregunta y hay varias cosas que comentar al respecto, ¿no? Me gustaría abordarlo por partes porque sí, hay varias cosas que hemos hecho y está muy ligado con lo que platicaba en la primera pregunta, con Adriano, aquí me parece como Adriano. A ver, varias cosas. Con respecto a la difusión de bulk, déjame encontrar la lámina. Aquí está. A ver, con respecto a la difusión fickiana, ¿en qué sentido dije yo que era difusión de Fick? Simplemente para aclarar términos, en el sentido que la ecuación de Laplace-Beltrami se puede deducir desde el punto de vista matemático con las mismas dos afirmaciones que hace Fick, que es decir, que la concentración de partículas va el flujo difusivo da de donde hay mayor partículas a donde hay menos partículas. Esa es la primera ley de Fick. La otra es que
se da una ecuación de conservación, que en el caso de superficies de este tipo se da como una ecuación 4. En ese sentido, me refiero a que es una difusión de Fick, en que obedece las mismas dos leyes de Fick con el movimiento confinado a una superficie. Pero evidentemente, como usted pregunta, hay un aspecto aquí que no aparece o no se ve explícitamente, que es el rol de la difusión, lo que mantiene confinadas a las partículas en esta superficie es la absorción. La absorción, la desorción, los procesos activados, es en realidad un proceso que no se ve de la ecuación 5. En la ecuación 5 aparece simplemente el transporte por la ley de Fick. Entonces, el movimiento que aquí estamos viendo como propiamente difusivo, en realidad es un proceso mucho más complejo donde aparece otra fuerza termodinámica esencial que es una absorción. Entonces hay un acoplamiento, perdón, entre una reacción que se puede ver como una reacción química y un proceso de difusión. Eso cambia desde el punto de vista de la termoirreversible las cosas un poco si uno las quiere estudiar formalmente a partir de la teoría que tenemos para este proceso. Porque en realidad son dos procesos que están acoplados de maneras bastante más complicadas. ¿Qué sabemos que se puede hacer en este sentido? Permítanme un poco cambiar la línea. Un poco lo que se ha hecho en este sentido, déjenme llegar a esta parte. Esto está en la última lámina. Tiene que ver con esto. Si uno puede transformar las ecuaciones mesoscópicas, ecuaciones de movimiento sobre la superficie, uno puede plantear la fuerza de absorción a través de un multiplicador de Lagrange y encontrar explícitamente la fuerza que mantiene a las partículas confinadas a la superficie. Yo me imaginaría que desde el punto de vista de la termoirreversible, y esa es una excelente idea, podríamos intentar ver cómo acoplar esta idea de cuantificar cómo tiene que ser la relación entre la absorción y la difusión para meter este acoplamiento entre entre los dos procesos que están. Yo no conozco que haya resultados en este sentido y nosotros no hemos trabajado suficiente en este aspecto material. ¿Qué es lo que sí hemos hecho desde el punto de vista de la dinámica irreversible, de la termoirreversible, perdón? Es lo que tiene que ver con únicamente con la interacción de otras partículas, como el hecho de que estas partículas amarillas que veo aquí estén confinadas a un cierto espacio, un espacio finito, plantea barreras entrópicas. Podemos estudiarlas como tal con la teoría que existe para barreras entrópicas y a partir de ahí deducir cómo es el desplazamiento cuadrático medio o el coeficiente de difusión a partir de plantear la relación entre una fuerza entrópica, que es la que mantiene confinadas, y el proceso mismo de difusión. Eso es lo que tenemos, pero efectivamente constituye algo que se tiene que hacer en este sentido, ¿no? Okay, sí, es muy interesante porque realmente de por sí en termo irreversible lineal, pues hay poquitas cosas, como tú dices, dentro de la misma lineal, tú puedes poner alguna otra fuerza termodinámica, eso te enriquecería. Y claro, lo que sí ya es un poquito más complicado es irse a nivel superior y ver otro tipo de extensión dentro, porque aquí como tú tienes un régimen subdifusivo, etcétera, entonces sería cosa de meter si hay algún relajamiento en la parte de la difusión. Entonces, tú cuando ya tienes procesos de relajamiento de este tipo, ya te saliste de la termo irreversible. Efectivamente, es bastante más complicado y hay mucho por hacer. En realidad a mí me sorprendió, y vale la pena comentarlo, dos cosas. La cantidad de personas de México, de gente de aquí que ha estado trabajando en este tema, fue bastante padre cuando yo me metí a leer bibliografía, la cantidad de gente que está trabajando en este país, en este tema. Y lo otro tiene que ver con lo que usted dice, un tema que parece tan importante desde el punto de vista experimental, haya muy poca teoría al respecto de esto. Eso me pareció realmente una ventana de oportunidad y por eso me seguí. Pues, y estamos atacando el problema justamente desde distintas perspectivas. Una es justamente con el grupo de la OMDI, donde estamos tratando de sacar información de la termo sobre este sistema que a simple vista parece simple, pero que es mucho más complicado. Sí, pues ahí luego me invitan Iván, Saúl y tú, porque cuando teníamos exactamente que queríamos ver sistemas chiquitos, es una buena opción para Sí, extender la irreversible. sí, claro que Gracias, sí. Aldo. Felicidades Bueno, por
padre. Gracias a usted. Bien, en el Facebook ya no tenemos más preguntas. No sé si alguien aquí en la sesión quiere hacer alguna otra pregunta. Parece que se acabaron las preguntas. Muy bien. Bueno, pues te agradecemos nuevamente, Aldo. No, gracias a Agradecemos ustedes. al doctor Aldo Ledesma por acompañarnos y los esperamos para el próximo jueves en una nueva plática aquí en el departamento de física, en el seminario del departamento. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.